Qué bueno por la misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros al tenernos reunidos una vez más. Rogamos al Señor que este sea un tiempo en el que nosotros podamos meditar en su palabra y que al estar expuestos a ella nosotros podamos cada día ser formados a la imagen de Cristo. Que el Señor nos ayude. Quisiera que por favor pudieran ponerse de pie. Vamos a orar. El texto que vamos a estar considerando en esta tarde es Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Pero antes de entrar ahí vamos a ir al Señor en oración. Ahora, Señor, nosotros venimos una vez más en oración a ti para que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Que, Señor, nos habilites para poder, Señor, hablarla con fidelidad. Y que, Señor, habilites al que habla, habilites al que escucha, Señor, para que en ambos lados tu palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetre en la vida de cada uno de nosotros, para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en estas cosas, que al final, Señor, de este sermón, Señor, que nosotros podamos salir gozosos de acá, exhortados, animados, consolados, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos y dice Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y antes de leerlo, el tema para esta tarde es una salvación completa en Cristo. Una salvación completa en Cristo. Nuestra salvación está completa, como nosotros le querramos llamar. Y al final de mi mensaje, yo quisiera que como resultado en nuestras mentes y en nuestros corazones tengamos la mayor certeza, la mayor seguridad de que nosotros no podemos agregar nada a nuestra salvación y que tampoco podamos esperar que haya algo extra que todavía falta ser añadido. Nuestra salvación está completa en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, en el cual fuisteis también resucitados, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el texto que nosotros tenemos por delante en esta tarde. Y en esta sección el apóstol continúa su carta en estos versículos hablando acerca de la supremacía del cristianismo, de Cristo y de su cristianismo por encima del legalismo de los judíos y de los judaizantes, porque Cristo ya acabó con todas esas cosas. Y uno de los problemas que se presenta entre los creyentes a través de la historia, se ha presentado y se presenta a través de la historia, es el aprender a lidiar con la tensión que produce el experimentar en el presente una salvación que ciertamente es completa, pero que todavía no ha sido completamente manifestada. Y eso es, de entrada, es difícil. Nosotros somos salvos, pero no estamos disfrutando de esa salvación todavía no ha sido completamente manifestada. Y cuando resumimos la porción que hemos leído en este texto, en esta tarde, es del texto mismo de donde nace el nombre de nuestro sermón. Tenemos una salvación completa. Los colosenses, así como cada uno de nosotros, hemos experimentado el regalo de la salvación, pero que todavía no la disfrutamos en su plenitud. ¿Quién de nosotros no quisiera que ya ese evento, ya ese momento se hubiera llevado a cabo? Disfrutar de la presencia del Señor por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Quién de nosotros? ¿Quién como creyente no quisiera ya estar disfrutando de ese tiempo? Las Escrituras nos enseñan que hemos sido reconciliados con Cristo, que hemos sido justificados en Él, y que al ser parte del cuerpo de Cristo ya disfrutamos de una salvación completa a través de la fe por la obra de Jesucristo a nuestro favor en la cruz. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya tenemos esa salvación. Pero que al estar acá, o sea, al estar sobre la tierra, eso quiere decir que aún estamos a la espera de ese disfrute pleno, de esa salvación que nosotros tenemos asegurada, que todavía estamos esperando cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y eso será ya con cuerpos glorificados. Y es por eso que nosotros nos damos cuenta que todavía no disfrutamos en su plenitud de esa salvación. Ese tiempo, ese momento será con cuerpos glorificados. Tristemente, cuando sea la manifestación del Señor y venga por su iglesia, va a establecer su reino. Cuerpos serán glorificados, transformados. Los de su iglesia, los del cuerpo de Cristo, esos cuerpos van a ser glorificados, transformados para poder vivir delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios. Eso por un lado. Por el otro lado, aquel que no fue salvo, aquel que rechazó el mensaje del Evangelio, también su cuerpo va a ser transformado, pero ese cuerpo transformado será para poder soportar la ira de Dios por la eternidad. Dos realidades totalmente diferentes.
dos realidades totalmente diferentes. Hasta ese entonces seremos librados del dominio del pecado, que el pecado produce en nosotros. Pero mientras eso sucede, nosotros estamos peleando en contra de un enemigo que es poderoso, que no podemos tomar a la ligera, que nos ataca, que nos bombardea desde adentro y desde afuera, que anda, ¿cómo dice la Escritura que anda? Como un león rugiente. Nosotros todavía no hemos entrado al gozo de nuestro Dios, todavía le esperamos para ir con Él al lugar de nuestro reposo. Y esto puede presentar algunos problemas, esto de no entender o de no poder lidiar con la tensión que esta situación produce, de tener una salvación, pero que todavía no la tengo completamente en su plenitud. Algunos parecen estar disfrutando del cielo antes del tiempo. Viven con aires de triunfalismo, como si esa guerra contra el pecado ya se hubiera terminado. Pero también hay otros que tienen problemas, solo que de una manera diferente. El problema es a la inversa. Viven después de haber venido al Señor como si los hubieran mandado a la guerra solo con las manos o con las manos vacías y que no los han equipado para esa batalla. Viven una vida en derrota. Entonces tenemos ya dos grupos, aquel que vive con aires de triunfalismo, con aires de victoria todo el tiempo y acomodado en una vida espiritual que no presenta fruto de espíritu, y tenemos otro que pueda ser salvo, pero que vive con temores porque esa salvación todavía no se ha presentado en su plenitud. Los primeros viven con aires de triunfalismo, confiados en sí mismos. Y los segundos parecen haber perdido la batalla o haber perdido la guerra ya hace ratos, sin gozo y sin esperanza. Ese era el peligro con el que la iglesia de Colosenses se estaba enfrentando, a quien Pablo originalmente le está escribiendo esta carta, le escribió esta carta. Estos hermanos estaban siendo amenazados por falsos maestros que a través de sus filosofías y de sus huecas sutilezas trataban de venderles la idea de que ellos tenían esa clave secreta que les hacía falta para quitar y despejarles de las dudas que ellos tenían para vivir una vida espiritual plena y completa. Y la intención del apóstol es hacerles ver que lo que ellos necesitaban no era nada más fuera de Cristo, sino un mejor entendimiento del que ya ellos tenían, crecimiento en Él. Ya nosotros vimos en el capítulo 1, versículo 15, vimos que Él es la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de toda creación. También en el capítulo 1, versículo 19, nosotros vimos que por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, estaban negándole. Luego en el 2:9, capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, vuelve a decir acerca de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No había dónde perderse, no había por qué estar escuchando filosofías y huecas sutilezas. Y porque la confianza del creyente no es algo que se ha sacado por debajo de la mesa. Como ya hemos dicho, la fe del creyente, la confianza del creyente, eso no es un salto al vacío. Pablo hace esta contundente afirmación en el versículo 10 del capítulo 2, con el que nosotros lo cerramos la semana pasada. Capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Que no les quepa la menor duda que a ese que estos
necios que estos falsos maestros andan negando, Él nos ha completado, en Él están completos, que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No hay nada místico en estos principados y en estas potestades. Cristo los ha completado. Nada falta. Si estamos en Cristo, nada para nuestra salvación, nada para nuestra santificación. Y esto lleva a Pablo a explicarles qué es lo que significa cuando todos los cristianos estamos en Cristo. En el capítulo 2, empezando en el versículo 11, Pablo dice a los creyentes que han sido circuncidados en Cristo. En el versículo 12, que fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Vamos a regresar otra vez. En el capítulo 11, versículo 11, dice Pablo a los creyentes que hemos sido circuncidados en Cristo. En el versículo 12, que fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. En el versículos 13 y 14, al resumir estos dos versículos, Pablo dice que fuimos perdonados por Cristo. Y en el versículo 15 nos dice que con Cristo somos más que vencedores, que Él venció, que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, que con Él somos más que vencedores. Y vale la pena mencionar una vez más que en esta vida plena en Cristo es algo que es un regalo de parte de Dios y que es exclusivamente para creyentes. Este regalo de la salvación, de la justificación, de la redención, de la reconciliación, es un regalo exclusivamente para creyentes. Pero también hay una invitación para el no creyente y que las puertas de la salvación están abiertas de par en par para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe, reconociendo su necesidad de Cristo y reconociendo que sin Cristo no hay salvación, no hay esperanza, no hay vida eterna, que solamente sin Cristo hay juicio y juicio por una eternidad. Que todo sin Cristo es igual a nada y que nada con Cristo es igual a todo. Y uno de los aspectos con los que el Señor afirmó sus credenciales como Mesías fue la sanidad física. ¿Se recuerdan cuando Él llevó a cabo su ministerio terrenal? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan nosotros vemos infinidad de sanidades físicas que Él llevó a cabo. El del siervo del centurión, ¿se recuerdan? Cuando este centurión llega donde Él y le dice, ni siquiera estaba cerca, pero cuando el centurión llega a casa, ya este centurión ya estaba sano. La hija, el Señor sanaba a alguien y lo sanaba por completo. La hija de una mujer cananea, su hija fue sanada en aquella hora, dice Mateo 15, 28. El siervo del centurión que yo decía, hallaron sano al siervo que había estado enfermo en Lucas 7:10. Solamente por mencionar algunos, se recuerdan del ciego Bartimeo, el Señor va ahí. Se recuerdan también de aquel cojo que necesitaba ayuda para que lo bajaran. Ahí le estaban ayudando y una vez el Señor llega y es sanado. Y cuando Él sanaba lo hacía completamente. Mateo 15:31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo? Y glorificaban al Dios de Israel. Cuando el Señor sanaba a una persona enferma, la sanaba por completo.
De la misma manera que Jesús restableció la salud de mucha gente por completo, que sanó su cuerpo por completo, Él también provee una salvación completa, quitando el corazón de piedra con el que todos nacemos y colocando uno de carne. Esa es la circuncisión no hecha a mano, de la que nosotros estamos viendo en esta tarde. Cuando esa cirugía, cuando Él hace esa cirugía de corazón abierto, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne, a esa circuncisión es la que el apóstol Pablo se está refiriendo. No requiere de elementos adicionales, no requiere filosofía humana. La salvación en Cristo está completa, no necesita tampoco de psicología, no necesita tampoco de ningún ritualismo. Vemos iglesias hasta el día de ahora llevando a cabo rituales. No quita ni da a la salvación, que si se hace de una manera, creo yo, antibíblica, más que querer agradar a Dios, como que lo estuviéramos ofendiendo. No requiere de misticismo tampoco. No requiere tampoco de negación o maltrato al cuerpo. Iba a decir ascetismo, pero eso es negación al cuerpo. Por ejemplo, algunos ven el ayuno como una negación al cuerpo, como un maltrato al cuerpo. El Señor no necesita nada de eso para salvar a nadie. Su obra es completa. Su obra ya está hecha. Cuando Él expiró en la cruz, dijo, consumado es. La obra está completa. Cualquier otra obra humana no es necesaria, porque en Cristo, ya lo vimos nosotros la semana pasada, estamos completos. Y esto es una afirmación también que hace segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces dice en los versículos del 11 al 12, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como señal que alguien pertenecía a la nación del pacto, era necesario que cada niño, después de los 8 días de nacido, fuera circuncidado. Una operación externa, una cirugía externa. Tenía que ser llevada a cabo, se tenía que hacer en muestra de que alguien pertenecía a la nación del nuevo pacto. Eso nosotros lo vemos en Génesis 17, del 10 al 14. Cada niño judío era circuncidado al 8º día después de haber nacido. Levíticos 12, del 2 al 3. También dice esto. Pero habían 2 fuentes de pensamiento con respecto a la circuncisión. Habían 2 fuentes de pensamientos que han existido en la historia de la nación de Israel con respecto a la circuncisión. Un pensamiento sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación, ya que eso era señal que lo hacía que eso lo hacía perteneciente a la nación del pacto, a la nación de Israel. Pero por supuesto esa postura era equivocada, esa postura era errada. ¿Por qué? Porque si hay alguien que puede hablar con respecto
a la circuncisión con respecto a todas estas tradiciones y lo puede hacer con propiedad del tema y que lo puede hacer con conocimiento de causa, ese es Pablo, el mismo que está escribiendo la carta a los Colosenses, porque él dice en el 3:5 de Filipenses, circuncidado al 8º día, como la tradición, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo, perseguidor de la iglesia. Pero también hay algo que también, otro texto que nos lleva a nosotros y nos da muchísima luz con respecto a la circuncisión. En cuanto a esta postura que sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación, el mismo Pablo en el capítulo 9, versículo 6 de Romanos, hablando acerca de la elección de Dios, de su pueblo Israel, dice en el 9:6, Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. El haber pasado el proceso de afiliación, de circuncisión, a través de estas tradiciones, no garantizaba la salvación individual de las personas. El hecho de ser israelita no hace a nadie salvo. Ahora vemos nosotros a muchos latinos que andan con su cosita ahí puesta en su cabeza. Él no es judío y nunca va a ser judío. Él está engañado. Romanos 2:25 al 28, pues en verdad la circuncisión aprovecha, y aquí está, vamos a estar visitando Romanos no con mucha frecuencia, pero algunas veces vamos a estar llegando ahí. Romanos 2 del 25 al 28, pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, quieres ser judaizante, quieres ser judío, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser inútil, viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, de que si alguien no se ha circuncidado, pero guarda la ley, es como si se hubiera circuncidado. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Vemos nosotros aquí la hipocresía en su máximo esplendor. O sea, de que porque yo soy circuncidado, yo puedo venir a alguien que no está circuncidado, pero el que no está circuncidado, él no transgrede la ley, guarda la ley perfectamente, pero yo vengo porque soy circuncidado, a mí me da ese derecho de que yo puedo venir a juzgarle. ¿Se dan cuenta? Versículo 28 de Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, haciendo este procedimiento quitando el prepucio del miembro masculino. No es judío él, exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es hijo de Dios el que su corazón ha sufrido una cirugía espiritual. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estamos claros ahí que la circuncisión es la que es llevada a cabo en el corazón, no en el cuerpo. Esa es una postura. Pablo está contrarrestando esta postura. La otra postura,
Dijimos que habían dos. La otra postura decía que la circuncisión era solamente una demostración externa de que el hombre había nacido en pecado y que necesitaba ser limpio, quitando ese prepucio de su cuerpo, y que a través de ese procedimiento era una forma gráfica de demostrar que el hombre necesitaba ser limpio hasta lo más íntimo de su ser. Porque al quitar ese prepucio, decía, esta postura necesitaba ser limpio hasta lo más íntimo. Y esa era en representación de la parte del hombre que genera vida. Y como el hombre genera vida y todo lo que genera es pecado, ese hombre necesitaba ser limpio interiormente, decía esta postura. Eso era en representación de la parte del hombre que genera vida y que por ende lo que genera es pecaminoso. Básicamente esa es la interpretación bíblica y que desde el principio la circuncisión fue usada como una ilustración de la necesidad desesperada del hombre de ser limpio interiormente. La circuncisión externa no sirve de nada. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice Moisés ahí en Deuteronomio? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, vuestro entendimiento. ¿Qué necesitaba entonces ser transformado, ser operado, ser quitado? El endurecimiento del corazón. Luego ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice también Moisés, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. La circuncisión que el judío promovía no era la que Dios quiere que haya. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y cuando hay una circuncisión en el corazón, hay una consecuencia según Deuteronomio 36. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, vivas. Impresionante. Dios siempre se ha interesado en el corazón del hombre. Porque nosotros estuvimos citando el capítulo 4, versículo 23 de Proverbios hace un par de semanas atrás y que decíamos de este corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 4:4 también nos habla acerca de esto. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Una vez más. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea. Si no hay ya vimos que hay una consecuencia positiva para que vivas, dice Deuteronomio 36, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Pero en el Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. También hay otra consecuencia.
Y esta consecuencia es la muerte. Es terror. Esteban, ¿se recuerdan de Esteban? ¿Qué pasó con Esteban ahí? Uno de los... Este hombre fue, según todos y yo también lo pienso así, el primer mártir de la iglesia. En el capítulo 7, versículo 51, la defensa de Esteban, él está presentando su defensa ante el Sanedrín. Y él está relatando todo lo que ha pasado, lo que él escuchó desde el Antiguo Testamento y va hasta el Nuevo Testamento. Bueno, y llega y él les está presentando el mensaje a este Sanedrín. Y cuando llega al versículo 51 del capítulo 7 de Hechos, le dice ahí unas palabras que necesitó del Espíritu Santo y necesitó de mucho valor y necesitó de despreciar su misma vida porque él sabía que las consecuencias podrían ser terribles y ciertamente lo fue. En el 7:51 les dice a estos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y no solamente de corazón, también son incircuncisos de oídos, están cerrados sus oídos al mensaje de Dios del Evangelio. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pero no solamente dijo eso acusándolos, sino también en el versículo 52, hablándoles acerca de sus padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De qué justo está hablando? Está hablando de Cristo, a quien ellos habían matado, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Qué valor de Esteban. Qué valor de Esteban. Y ahí podríamos seguir leyendo el versículo 53 de Hechos 7. Mire lo que dice Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sigue hablando Esteban. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando, se tapaban los oídos porque resistían al Espíritu. Ya nosotros lo leímos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no murió. Dato, no murió. Él durmió. Lo apedrearon, y es el mismo relato que nosotros leemos en Lucas 16, hablando acerca de Lázaro. ¿Se recuerdan? Lázaro y el rico. Lázaro dice de que Lázaro estaba ahí en el seno de Abraham. ¿Y el rico? En el Hades. Entonces dice la escritura de Lázaro que él estaba ahí, en el seno de Abraham, no muerto. Bueno, Esteban ha acusado a estos legalistas,
a estos fariseos que son duros de cerviz, que son incircuncisos de corazón y que también son incircuncisos de oídos, y lo vimos como resultado cuando ellos están tapando los oídos. Siguiendo con nuestro texto, en el versículo 11 dice, Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que, hermanos, para los cristianos el rito físico de la circuncisión es innecesario. Obviamente estamos exponiéndolo porque es el consejo de Dios. Yo sé que aquí nadie me ha dicho, hermano, circuncídeme, ¿verdad? Nadie no anda esto, y qué bueno. Pero hay que explicarlo y hay que estudiarnos, hay que meternos a estudiarlo porque hay ciertamente en la actualidad, y yo ya se los he comentado, yo pertenecía de pequeño, así como Caleb, yo iba a una iglesia adventista. Y la iglesia adventista, ellos quieren vivir bajo la ley, eso es una secta. Gálatas 3:10 dice de que aquel que quiera vivir bajo la ley está bajo maldición, porque no es capaz de cumplir la ley, no puede, incapaz. Entonces ellos quieren vivir ahí a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que el sol ya se va oscureciendo. El día sábado ya nosotros teníamos que estar ahí arrodillados con el don de la casa ahí, porque había que recibir el sábado. Pero ya hoy que ya he leído al respecto, ahora yo me doy cuenta de que para poder cumplir la ley, no pueden caminar más de 200 pasos. Y yo con los hijos de él me iba a jugar pelota ese día. Ya dieron como 200,000 pasos quizás ahí jugando. Entonces no podemos, no se puede cumplir la ley. Para nosotros es innecesario, es vano, es inútil, es estéril. La experiencia de Abraham, por ejemplo, aclara la verdad que la circuncisión nos salva. Romanos 4:11, y les dije que íbamos a estar yendo a Romanos. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal. Después de haber creído, no es que recibió la circuncisión y fue salvo. Él dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Mire, el padre de la fe, el padre de multitudes, la promesa que se le hizo en Génesis 12:3. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham se circuncidó muchos años después que creyó a Jehová. Entonces no era necesaria. Luego Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Romanos 2:29. Luego en el versículo 12 de capítulo 2 de Colosenses, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando nosotros venimos al Evangelio, recibimos el mensaje de la salvación y nuestros ojos son abiertos, el Espíritu Santo es depositado en nosotros, el siguiente paso después de haber creído, ¿qué es? El bautismo. Entonces, eso es una simbología también de que nosotros somos sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida. Es un testimonio público. Luego en el versículo 13, y a vosotros estando muertos. Y esa frase pareciera de que después de que Epafras ha llevado este informe a Pablo, pareciera de que ellos han caminado bien, pareciera como que no fuera necesario. Pero el apóstol Pablo les recuerda a ellos también, como a nosotros. Les dice en el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados. Eso es lo mismo que dice Efesios 2:1. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Entonces, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no habían sido llevado a cabo este ejercicio,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No solamente una parte, por eso es la salvación, es completa. No solamente una parte, sino nos perdonó todos los pecados, porque si todavía hay pecados, entonces la salvación no es completa. Entonces, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes se recuerdan que cuando alguien le entrega una mercadería a uno, existe un documento que se llama un pagaré. Un pagaré es un documento que yo firmo y que yo me comprometo a pagar. Y que si yo no lo pago, yo tengo consecuencias. Pues básicamente algunos relacionan o interpretan que esta acta de decreto que había en contra de nosotros lo comparan con ese. Había que pagarlo. Pero para nosotros no fue necesario porque Cristo la tomó, esa acta de decretos, y la clavó en la cruz, la quitó de en medio de nosotros. Entonces ya nosotros no tenemos ninguna deuda con la justicia de Dios. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, o sea, no podíamos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que, al igual que toda la humanidad, también los colosenses estaban muertos en delitos y pecados antes de su salvación, Efesios 2:1. Pero gracias a Dios la historia no terminó ahí. Porque llegamos a Efesios 2:4, estaban muertos y Dios toma la iniciativa en el proceso de la salvación, porque las personas espiritualmente muertas son incapaces de darse vida a sí mismas. Luego, llegando al versículo 15, ya para ir terminando, y despojando a los principados y a las potestades. Pablo siempre les está mencionando ahí principados y potestades, porque según los herejes colosenses estaban diciendo de que Cristo era una emanación más y eso los llevaba incluso a adorar ángeles. Entonces él siempre se está refiriendo a principados y a potestades. La semana pasada nosotros cerramos con eso. Entonces el lenguaje usado en este pasaje de Colosenses 2:15 y despojando a principados y a potestades, los exhibió públicamente. Eso fue un acto vergonzoso. O sea, ese era un acto vergonzoso, hasta la actualidad lo es. Triunfando sobre ellos en la cruz. Este lenguaje usado en este pasaje, algunos lo comparan con la escena de un general romano después de haber obtenido la victoria, que va exhibiendo en un desfile público. Es como que hay un general romano, que esto es aquí Roma, y entonces él agarra a todas las personas que ha vencido, la que ha quedado vivo, y los va exponiendo, los va exhibiendo públicamente. De ahí es donde han interpretado este pasaje. Los ha exhibido públicamente, va en un desfile público y lleva a los cautivos que acaba de derrotar a lo largo de todas las calles de la ciudad. De la misma manera, la victoria de Cristo en la cruz despojó por completo a Satanás de todo su poder y acabó con los planes demoníacos cuyo fin era detener su obra redentora. Hebreos 12:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él está derrotado. Él no va a poder con la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. El diablo está derrotado y no hay nada que pueda hacer para detener la obra salvadora de Cristo, y tampoco tiene el poder para arrebatar a nadie de las manos de nuestro todopoderoso Dios. No puede. Y cierro con esto. Nuestra salvación es completa. Había un hombre aficionado a las obras de arte, a las pinturas, y este hombre tenía mucho dinero. Y por alguna razón se dio cuenta que había una obra que estaban anunciando, que estaba
siendo puesta a la venta por alguna razón. Esa era una pieza muy codiciada, la cual quería obtener sin importar su valor. Él estaba dispuesto a pagar lo que fuera por esta obra. Mandó a su asistente para que empezara en búsqueda de esta pieza que él quería en su colección. La búsqueda duró varios meses, duró un tiempo, y su búsqueda fue inútil porque no la pudo encontrar. Regresó donde su jefe, donde la persona que quería la obra, el adinerado, y le dijo: no encuentro la obra. Pero cierto día, este hombre que quería la pieza, al entrar a su lugar en donde tenía todas estas obras, él se dio cuenta que aquella obra que él tanto quería, él la tenía ahí. Estaba en su colección. Que no nos suceda a nosotros que teniendo una salvación tan grande, nosotros no sepamos honrarla, o que ni siquiera nos demos cuenta que tenemos esa salvación. Nuestra salvación, hermanos, es completa, porque en Cristo somos más que vencedores. Oramos. Señor, qué privilegio, Señor, y nuestro ser se humilla y se conmueve por esa obra, Señor. La obra que nosotros necesitamos no es una obra hecha por mano humana. Esa obra, Señor, de la cual nosotros dependemos es de tu obra llevada a cabo en la cruz. Bendito Salvador, permite que nosotros vivamos a la luz de nuestra completa salvación y en esperanza de nuestra completa redención. Exaltado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, porque de la misma manera que los colosenses antes de venir a ti estaban muertos en pecados y en delitos, también nosotros, Señor, un tiempo, desde el tiempo de nuestro nacimiento hasta el tiempo que tú saliste a nuestro encuentro, había una condena sobre nosotros que había que ser pagada, y tú la pagaste. Quitaste el acta de esos decretos que había en contra de nosotros, la quitaste de en medio y la clavaste en la cruz. Nuestra salvación, Señor, por eso es completa. Te pedimos, Señor, que entre nosotros pueda haber ese pleno entendimiento, Señor. Ese pleno entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que han escuchado en este lugar, en la iglesia, por aquellos que van a escuchar o han escuchado, Señor, también a través de estos medios digitales, Señor. Te pedimos que tú, Señor, les traigas en arrepentimiento y fe para la salvación completa que tú ofreces. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén.